compartir una palabra que tiene por título Entendiendo el poder de Cristo. Entendiendo el poder de Cristo. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2, el verso 9 y el verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amén. Debemos saber que desde el momento que creemos en Cristo, Él nos da la potestad, nos da la autoridad, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Amén. No solamente nos da el derecho o la autoridad de ser hijos de Dios, sino que somos engendrados por Dios a través del Espíritu Santo. Eso lo dice Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, que dice que no somos engendrados por voluntad de hombre, de varón, o no somos engendrados de carne, sino somos engendrados del Espíritu. Y Tito capítulo 3, verso 5 dice que fuimos regenerados, renovados y lavados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros somos hijos de Dios por derecho, hijos de Dios porque somos engendrados por Él, y somos hijos de Dios porque somos adoptados por el Señor. Cuando la palabra habla adoptado, ya nosotros lo hemos explicado, no habla de la adopción que habla el mundo occidental, que agarran a una persona huérfana y la adoptan. Cuando habla de adoptado en la cultura bíblica es que hacen que un niño deje de ser niño para ser adulto y ser heredero. Eso es lo que dice la palabra cuando habla de que somos adoptados. O sea, que Dios nos ve a nosotros como completos, como personas con madurez para tener la herencia. Y eso lo dice la palabra en Romanos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y también en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, el verso 5 al 7 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces somos adoptados como hijos de Dios a través de Cristo. Se nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es un gran privilegio que nosotros podamos decirle a Dios Padre, porque en la antigüedad nadie le podía decir a Dios Padre. En el nuevo pacto tenemos la bendición, tenemos el privilegio de decirle a Dios Padre, de ser hijos de Dios, de tener la naturaleza y de tener la genética de Dios. Entonces, al momento que nosotros creímos y también creemos en Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. Gálatas 4, verso 6: por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Levante su mano derecha y diga conmigo: el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones. Y Romanos capítulo 8, el verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Entonces en nosotros habita Cristo a través del Espíritu de Dios. La palabra de Dios también dice en el Evangelio de Juan que Cristo y el Padre moran en nosotros a través del Espíritu de Dios. Entonces Dios habita en nosotros, Cristo habita en nosotros, y como lo dice la palabra, Cristo vive en nosotros. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: si estamos crucificados con Cristo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué Cristo vive en nosotros? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y Cristo vive a través del Espíritu de Dios. Cristo habita en nosotros. Efesios capítulo 3 verso 17 dice que Él habita en nosotros, en nuestros corazones, a través de la fe. Entonces levante su mano y diga conmigo: Cristo vive en mí, Cristo habita en mí y Cristo es formado en nosotros. Gálatas 4 verso 19, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia, le dice: yo vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos, porque ellos se habían apartado de la gracia, siguiendo la ley y siguiendo la religión. Entonces Cristo vive en nosotros, Cristo habita en nosotros, Cristo es formado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea que somos hijos de Dios porque el Hijo de Dios, Cristo, habita en nosotros. Entonces esto es importante porque cuando se nos revela que Cristo vive, habita y es formado en nosotros, podemos entender la vida y el poder que habita en nosotros. Lo podemos entender, lo podemos expresar y lo podemos manifestar, porque a veces nosotros pensamos que los poderosos somos nosotros y que el poder de Dios individualmente cada uno es más poderoso que otro, y no entendemos que es el poderoso que habita en nosotros, y el poderoso que habita en nosotros es Cristo. O sea que el poder que está en nosotros, la gracia que está en nosotros, la unción que está en nosotros, es el Cristo que fue impartido a través del Espíritu de Dios. Entonces mientras menos nos veamos, más Cristo se va a ver, y más Cristo se va a manifestar, y más su poder se va a manifestar. Como dijo el profeta Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: mientras menos la gente vea esa cara, mientras menos la gente vea tus habilidades, es mucho mejor. Porque hay gente que se quiere lucir bien, manifestando sus habilidades, su talento, pero en el reino de Dios, en Cristo, mientras Cristo se vea más, hay más poder, hay más unción. Mientras menos hables de ti, es mucho mejor. Mientras más hables de Cristo, es mucho mejor, porque se va a manifestar el poder y el reino de Dios va a avanzar y va a crecer y se va a manifestar en esta tierra. ¿Me están entendiendo? Entonces, por esa razón, si va a aplaudir fuerte, aplauda duro, fuerte. ¿No es? Amén. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: cuando ayunes, pon una cara sonriente, no ponga esa cara demacrada, así como de hambre. Eso lo dice la palabra. Alégrate, gózate, siéntete fortalecido. Que la gente está: tengo hambre. Okay. Ahora, Cristo es el todo y en todo. Cristo es tu todo. Cristo es el todo y en todo. El libro de Colosenses, un libro que les aconsejo que lean, que estudien. El libro de Colosenses describe muy bien la revelación de Cristo a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. Él enseña en esta carta que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, y lo hace con un propósito. El propósito era que la iglesia en Colosas se estaba desviando, siguiendo ciertas enseñanzas. La primera enseñanza que estaban siguiendo era la enseñanza judaica. Ellos decían que habían que circuncidarse.
Entonces el apóstol Pablo le dice que Cristo es nuestra circuncisión y le empieza a enseñar en Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue por comida o por bebida, o cuanto a días de fiesta, o un luna nueva, o días de reposo, todos los cuales sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, lo que le está diciendo es, esto es solo una figura de Cristo, es una sombra de Cristo. Ustedes no pueden volver a esclavizarse a esos rudimentos después que ustedes tienen a Cristo. No pueden seguir los sábados, guardar los sábados. No pueden hacer como hacen algunas religiones, que no comen carne, que no comen puerco, porque esto y aquello. Sino que ya tenemos lo completo que es Cristo Jesús. No tienes que guardar la fiesta, no tienes que guardar el Shabbat. ¿Cuántos dicen amén? Ni el Pesach, ni el Sukkot, ni todas esas palabras, fiesta de tabernáculo, todas esas cosas no tienes que guardarlo porque ya tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos la luz, no tenemos la sombra. Tenemos la vida y no tenemos una figura. Tenemos la sustancia que es Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo rompe con eso y le dice, ustedes no pueden cambiar esa sombra por la luz, por el cuerpo que es Cristo Jesús. Ellos también habían cambiado a Cristo por las filosofías, por las ideologías humanas. Ellos habían cambiado a Cristo por las huecas sutilezas, por las tradiciones y por los rudimentos de hombre. Colosenses capítulo 2, verso 8. Yo quiero que se lo leas a la persona que tiene a tu lado. Dile, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, ¿qué dice ahí? Entonces hay gente, me llama la atención, ¿no? Y yo he orado mucho al Señor, porque yo veo mucha gente, las redes sociales es como un espejo, uno ve el corazón de las personas. Y hay gente que escribe, pero muchas cosas, pero no manifiestan poder. Escriben muchas cosas, pero no tienen frutos en sus manos. O sea, cuando usted ve a una persona que habla, que puede hablar muy bonito, puede tener, como lo que se llama coloquialmente, puede tener labia. Tiene labia, pero no tiene palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y habla, y habla, y habla, y escribe, y escribe, y escribe. Usted le dice, ¿dónde están tus frutos? Se quedan callados. Entonces, Cristo Jesús no solamente nos hace ser un hablador, sino nos hace ser un demostrador. Que nosotros podamos demostrar el poder de Cristo a través de nuestra vida y a través de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante eso, que nosotros nos enfoquemos en Cristo Jesús, porque Cristo es el todo y en todo. Y también la iglesia en Colosa había caído en la adoración a los ángeles. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. ¿Qué dice ahí? Culto a los ángeles. Entonces ellos tenían, imagínense, tenían un arroz con mango. Tenían las enseñanzas judías, tenían las enseñanzas de filosofía, los rudimentos del mundo, no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro. Tenían tradiciones y para colmo adoraban los ángeles. Pensaban que los ángeles eran superior a Cristo, e incluso si usted estudia la historia, ellos amaban el conocimiento. O sea, tenían muchas falsas enseñanzas, habían dejado a Cristo por todas estas falsas enseñanzas. Por esa razón, el apóstol Pablo empieza a enseñar la posición, la autoridad y el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza a enseñar en Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, que lo que le está diciendo el apóstol Pablo es que Cristo no es un ángel, Cristo no es un hombre, Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, como dice Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás.
pero el unigénito Hijo de Dios, en el original dice el unigénito Dios lo ha dado a conocer. Entonces nosotros no conocemos al Padre, pero tenemos a Cristo, que es el Hijo de Dios, que es la manifestación del Dios invisible. ¿Cuánto dicen amén? Y si usted lee Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versos 8 y 9, dice, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Cristo. Él es el primogénito de toda la creación. Por esa razón, o sea, cuando Pablo dice eso, le derrumba todos los argumentos a esas falsas enseñanzas que se habían metido en la iglesia de Colosenses. Él no es un ángel, él no es una sombra, Él es la imagen de Dios, el primogénito de toda la creación. Y dice que en Cristo todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra fueron creadas por Él. Sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Levante sus dos manos y diga conmigo, en Cristo, dígalo fuerte, en Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, lo que le está diciendo el apóstol Pablo es: ¿por qué ustedes adoran los ángeles? ¿Por qué ustedes adoran a los principados y a las potestades? Si Cristo es el creador de ellos. Cristo es el creador de los principados, Cristo es el creador de las potestades, Cristo es el creador de los dominios, Cristo es el creador de las cosas que ustedes ven y las cosas que no ven. Entonces esto nos da a entender que Cristo no es solamente un personaje religioso, sino que Cristo es Dios y Cristo es el creador. Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y fueron creados para Él. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey en esta hora. ¿Están entendiendo? Entonces Cristo es Dios, es el creador. Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por medio de Cristo. Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, que Cristo es lo que hace que todas las cosas puedan existir. Sin Cristo todo es destruido. Sin Cristo nosotros somos destruidos. Sin Cristo la tierra es destruida. Sin Cristo el universo es destruido. Porque lo que hace que subsistan, o sea, subsistir es que le da existencia a las cosas. Es Cristo. Cristo es el que sostiene todo. Levante su mano, diga conmigo. Cristo es el que sostiene el universo. Usted se ha preguntado qué es lo que sostiene la tierra en el universo. No es solamente la ley de la gravitación universal, sino es Cristo. Lo que sostiene el sol, lo que sustenta todas las cosas, lo que sustenta la tierra, lo que renueva la tierra, lo que nos renueva a nosotros es Cristo. Y si tenemos a Él, lo tenemos todo.
¿Están aquí? Dile a la persona que tiene a tu lado, cuando terminen vamos a cocinar los bocachicos y el carite que estáis pescando. Entonces, Cristo es el que sostiene todo. Cristo es el centro de todo. Levante sus dos manos, diga conmigo, Cristo es el que lo gobierna todo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. ¿Saben? Yo he experimentado algo cuando yo predico. Cuando a la gente se le habla de ellos, de lo que ellos van a recibir, la gente se alegra. Cuando uno empieza a profetizar sobre la gente, o sea, cuando uno empieza a motivar y a predicar, y está bien, porque la palabra de Dios es hablar de Dios y también hablarle de Dios a la gente. Pero yo he visto algo que cuando a la gente se le dice, vas a prosperar, Dios te va a bendecir, la traba va a ser quitada, vas a ver respuesta, la gente se emociona. Pero cuando no se habla de la gente, sino que se habla de Cristo, la gente no le pone atención, porque a nosotros nos han predicado un evangelio humanista y no un evangelio de Cristo. ¿Saben una cosa? Cuando a nosotros se nos habla de que Cristo es el creador, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, nosotros tenemos que alegrarnos, porque estamos aquí no para exaltar nuestro ego, no para exaltar nuestro humanismo, sino para exaltar a Cristo Jesús. Cristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Entonces de repente esto no es tan popular, pero es lo que dice la palabra de Dios, es lo que predicó el apóstol Pablo, y aquí vamos a exaltar a Cristo y vamos a entender el poder de Cristo que habita en nosotros. Grita y aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte al Rey. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la piedra principal de la iglesia. Efesios 2:20. Él es la cabeza de la iglesia. Es el que sustenta la iglesia. Él es el que cuida la iglesia. Es el que protege la iglesia. Escúcheme, usted no debe cuidar la iglesia. Deje que Cristo la cuide a través de usted. Cristo es el que nos sostiene. Cristo es nuestra plataforma. Cristo es nuestra piedra principal. Cristo es nuestra cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche bien, Cristo no va a dejar desamparada a su iglesia. Él va a traer provisión. Él va a traer sustento. Él va a traer protección, porque la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces en Cristo, Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Yo no sé qué van a hacer la gente que dice que Cristo no es Dios con ese texto. Porque ahí está claro, en Cristo habita toda la deidad. Deidad es Dios. Es la divinidad, es la naturaleza de Dios. Y en Cristo, en su cuerpo, cuando Él se encarnó, Él es Dios encarnado. Toda la plenitud de Dios, 100% Dios, fue encarnado en Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces Cristo es Dios completo. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque la iglesia de Colosenses estaban como medio locos. Decían que Cristo era una especie de semidios. Porque como la cultura griega y la cultura romana ellos creían en semidioses. ¿Cuántos han visto las películas estas de los titanes? ¿Se acuerdan? Hay uno llamado Aquiles, ¿verdad? Que era hijo de Zeus. Él era supuestamente, según la mitología griega, era 50% Dios y 50% hombre. Era un semidios. Entonces ellos querían agarrar la cultura griega y decir que Cristo era un semidios. Y con Colosenses 2:9 Pablo los mata a todos. Le dice, ¿qué semidios? Cristo no es ningún semidios. Cristo es Dios completo. En Él habita toda la plenitud. Lo que está diciendo es que Cristo es 100% Dios.
¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? En Él habita toda la plenitud. Entonces, por medio de Cristo, se reconciliaron todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Dile a la persona que tiene a tu lado, todas las cosas, el cielo, la tierra fue reconciliada a través de Cristo. Levante su mano y diga conmigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que ya la creación fue reconciliada con Dios. Lo que pasa es que la gente no se ha enterado. Y para eso estamos tú y yo, para hacerle enterar a la gente, conocer a la gente que ya fuimos reconciliados con Él. Entonces esto te enseña algo. Les quiero enseñar algo. Los maremotos, los terremotos, las cosas naturales que pasan en las naciones no son juicios de Dios. No que por el fenómeno del niño, que por eso la sequía y todas esas cosas vino el juicio de Dios, porque hay gente que está en autoridad, que hace santería, que hace hechicería, imagínense. Entonces vamos a pagar la culpa a nosotros. No sé si me están entendiendo. Les quiero decir una cosa, eso no es juicio de Dios, porque Cristo ya reconcilió, hizo la paz con el cielo y con la tierra. Parece que no lo creía, pero no me importa, que no lo crean. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Cristo nos redimió de la maldición. Cristo reconcilió el cielo y la tierra. O sea, no hay maldición ni en el cielo ni en la tierra. Para nosotros, para Venezuela, para las naciones, para Latinoamérica, no hay juicio y no hay maldición porque estamos en la gracia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas fueron reconciliadas con Cristo y todas las cosas en los cielos, la tierra, toda la creación fue reunida en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros aceptamos al Señor, creemos en la palabra, hay una nueva creación, hay un nuevo cielo, hay una nueva tierra. Pero usted tiene que creerlo para que lo pueda vivir. Usted tiene que tener fe. Cristo es la cabeza. Levante sus manos, me gusta esto. Cristo es la cabeza. Dígalo fuerte. Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Cuando habla de cabeza, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a autoridad. Cristo está por encima de todo arcángel. Cristo, o sea, cuando el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes no tienen que adorar a los ángeles porque tienen a alguien superior que a los ángeles. ¿Para qué van a hablar con los payasos si tienen de amigo al dueño del circo? O sea, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, la cabeza de todo principado, de esos arcángeles, de esos serafines, de esos querubines, de esos ángeles mensajeros, es Cristo. Cristo incluso es la cabeza, está por encima de todo principado y de toda potestad de las tinieblas. Amén. Yo pensaba que se iban a alegrar por eso. Ay, a mí que me importa si tengo problemas. No, eso sí te importa mucho. ¿Por qué te importa mucho? Porque los principados y las potestades, cuando tú desconoces esto, cuando eres ignorante a esta verdad, te empiezan, como decía un apóstol allá en Maracaibo, te empieza a echar varilla, te empieza a echar broma, te empieza a atacar, y tú empiezas a ver a los principados y a las potestades como algo demasiado grande, sin saber que Cristo es la cabeza de esos principados y de esas potestades.
Y que ese Cristo que es la cabeza de todo principado y potestad es el que habita en ti y es el que vive en ti. Por eso la palabra de Dios dice que mayor es el que está dentro de nosotros. Porque Cristo, la cabeza, el gobernante, la cabeza de todo principado, de toda potestad, la imagen del Dios invisible, el que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Tenemos el privilegio de que ese Cristo habite dentro de nosotros. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con ganas, déselo con fuerza. Aplaude fuerte al Rey. Sigue aplaudiendo fuerte al Señor. En este lugar se exalta a Cristo. En nuestras vidas debemos exaltar a Cristo y usted va a ver que todo poder de las tinieblas va a ser quebrantado, va a retroceder y usted va a experimentar el poder de la vida y de la resurrección de Cristo. Si yo fuera usted, gritara y aplaudiera fuerte al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se pueden sentar. Eso es lo maravilloso de esta palabra, porque antes se hablaba mucho de la iglesia, del nombre de la iglesia. Ahora se habla de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es muy diferente. ¿Están aquí? Desde Cristo, cuando ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, Dios lo puso en una posición de autoridad por encima de los principados de la potestad en las regiones celestes. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, ató, declaró ilegal esos principados, esas potestades. Le dio dones a los hombres. Y esto que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces cuando la palabra de Dios dice que Cristo está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios, habla de una posición de gobierno, habla de una posición de autoridad. Efesios capítulo 1 verso 20 dice, el cual operó, vamos a leer desde el verso 19, Efesios 1, 19 y 20, dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, ¿qué dice ahí? En los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces cuando Él habla de que Él está sentado a la diestra de Dios, no solamente Él está intercediendo por nosotros, aunque es una de sus funciones. Él está gobernando. No es que Cristo va a reinar como el ídolo ese, yo reinaré. No, ya Cristo está reinando. Levante sus dos manos, diga conmigo, ya Cristo está reinando, ya Él está sentado. Ya Él está sentado, ya Él está en el trono, ya Él está gobernando, ya está a la diestra de Dios, por encima de todo principado, por encima de toda potestad. Cristo no va a reinar cuando Él venga, ya Cristo está reinando. Amén. Entonces dile a la persona que tienes a tu lado, dile, le has dado más poder a los principados de las potestades que de los que tienen, porque imagínense, Cristo está por encima de ellos, de todo poder, de toda autoridad, de todo nombre, en este siglo, en este mundo y en el venidero. Está por encima de las autoridades invisibles y visibles. Cristo ya está reinando. O sea, Cristo no es un debilucho, Cristo es el todopoderoso. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Cristo que nosotros estamos sirviendo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Todo esto es porque Cristo despojó y le quitó la autoridad y el poder a los principados y las potestades. Colosenses capítulo 2 verso 15 dice, y despojando a los principados y las potestades,
les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo no es un personaje religioso. Cristo es incomparable. Levante sus dos manos y diga conmigo: Cristo es incomparable. Cuando nosotros comparamos a Cristo con Buda, con un personaje de las religiones, nosotros estamos pecando. No, Cristo no es como Buda, Cristo no es como este, Cristo no es como aquel, Cristo no es un personaje político, Cristo no se puede comparar con ellos. Ni siquiera hagas la comparación, porque imagínense, Cristo es Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a comparar a Cristo con esos personajes? Ni siquiera con el diablo lo compare, porque Cristo es incomparable. Él no se puede comparar con nada, con nadie, en este mundo ni en el otro mundo. Cristo no es un personaje religioso. Cristo no es ningún personaje histórico. Cristo no es un personaje religioso, ni ningún profeta, ni ningún político, ni ningún humanista, ni ningún gurú, ni ningún artista. Cristo no se puede comparar ni siquiera con los ángeles, ni siquiera con los principados, porque el poder de Cristo está por encima de los cielos. Él venció la muerte, Él venció la enfermedad, Él venció la pobreza, Él venció la tempestad, Él venció el imperio romano, Él venció a los fariseos, a los saduceos, Él venció al diablo, Él venció el sufrimiento, Él venció el dolor, Él venció al mundo, Él venció al pecado, Él lo venció todo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? O sea, por esa razón nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma es la victoria de Cristo. Es que Cristo venció todo eso. Y por eso nosotros somos más que vencedores. Porque nuestro fundamento es la victoria de Cristo Jesús. Entonces cuando usted crea eso, cuando usted se le revele eso, su vida a partir de ese momento va a cambiar para siempre. Aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey en esta hora? Aplaude fuerte al Señor. ¿Saben algo? Se pueden sentar. ¿Saben algo? Hay cosas que usted sabe que está en su mente, que usted tiene que repetir y repetir y confesar y decretar hasta que baje a su corazón. Haga así conmigo. Hay cosas que están aquí, que tengo que sacudirlos todos los días para que bajen de aquí a aquí. Porque la Biblia dice: no se cree con la mente, se cree con el corazón. Con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, para que la legalidad de Dios se haga realidad en nosotros. Entonces yo estoy decretando y confesando esta palabra desde el año 2012. En todas mis oraciones, todos los días confieso: Cristo me redimió de la maldición de la ley para que yo alcance la bendición. O sea, lo mismo de usted me ha puesto, pero eso ya lo sé. Lo que pasa es que ya lo sabes aquí, pero tu alma no se ha enterado todavía. Usted tiene que confesarlo, decretarlo, que se le predique, se le vuelva a predicar hasta que baje a su corazón, hasta que usted lo pueda vivir. Hasta que eso se haga una realidad. Por favor, apaguen todos los celulares. Hasta que eso se haga una realidad en su vida. ¿Están entendiendo? Porque usted dirá: apóstol, pero eso ya lo sé. Que Cristo despojó a los principados de la potestad. ¿Y por qué le tienes miedo a los principados? ¿Por qué le tiene miedo a las potestades? ¿Por qué le tiene miedo? Ay, Halloween. Escuche bien: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Cristo está por encima, es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo está sentado gobernando. Y no solamente Cristo, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Quiere decir que no es que vamos a reinar, sino que ya estamos reinando con Cristo Jesús. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte en esta hora. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Por esa razón
nosotros debemos revestirnos de Cristo a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios, entendiendo que Cristo, levante sus dos manos, diga conmigo, Cristo es el todo. Dígalo fuerte, Cristo es el todo. Y diga conmigo, Cristo es el todo y en todo. Levante sus dos manos, diga conmigo, Cristo está en mí, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aplaude fuerte al Señor. Colosenses capítulo 3, versos 10 y 11 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Y nosotros estamos completos en Él. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis, ¿qué dice ahí? Completos en Él. No, voy a buscar mi media naranja. Eso es falso, porque tú estás diciendo, cuando tú dices, si voy a buscar mi media naranja, es que tú estás diciendo que tú no estás completo. ¿Sabes lo que significa soltero? Soltero significa completo. O sea que hay gente, hay dos clases de personas, los solos y los solteros. ¿Quiénes son los solos? Me falta alguien. Cuando tienes esa necesidad, me falta alguien, mi media naranja. No, nunca te va a venir esa media naranja, porque Cristo no te ve como medio, porque es también raro. Cuando tú entiendes que tú estás completo en Cristo, amén, que estás completo en Él, ahí es donde Dios te va a añadir la persona que tú necesitas. O sea, el matrimonio no es dos mitades, el matrimonio es la unión de dos seres completos en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si en Cristo, póngame atención aquí, si en Cristo se han reunido todas las cosas en Cristo, lo que están en los cielos y en la tierra, la creación que vemos y la creación que no vemos, la creación espiritual, están en Cristo. O sea que en Cristo está todo. Por eso la Biblia dice que Cristo es el todo, en Él está todo. ¿Qué sucede? Porque a algunas personas siempre les falta cosas, no solamente hablando de la gente que le falta de repente un esposo o una esposa, sino que hay gente, cuando usted no entiende que en Cristo usted tiene todas las cosas y que se ve usted como un necesitado, que me falta dinero, que estoy pelando, que esto, que aquello. Escúcheme, las finanzas se te van a huir también. Porque usted debe entender que en Cristo usted está completo. Y que si usted tiene a Cristo y si el Padre te dio a Cristo, con Él te va a dar todas las cosas, porque todas las cosas fueron reunidas en Él. Y Él gobierna el cielo, Él gobierna la tierra. Escuche bien, el oro, la plata y el dinero no es del diablo ni es de los impíos. Eso es de Cristo, eso fue transferido ya a Cristo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Señor en esta hora. A ver, ¿cuántos de los que están aquí están esperando una transferencia financiera? Levante la mano. ¿Cuántos están esperando una transferencia financiera? Siga esperando, que nunca va a venir. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque ya la transferencia ya se hizo. No lo estoy diciendo, pues, que en Cristo se reunieron ¿qué? Todas las cosas que hay en la tierra, oro, plata, dinero, todo está en Cristo. Lo que pasa es que tú estás esperando la transferencia financiera sin entender que ya tiene al que ya se le hizo la transferencia, que es Cristo Jesús. Cuando a ti se te revele Cristo, todas las cosas van a ser soltadas a favor de tu vida y a favor de tu familia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor en esta hora? ¿Cuántos están esperando que se abran las puertas? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos están esperando? Ahora nadie levanta la mano.
Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no estés esperando que las puertas se te abran, porque la puerta que es Cristo ya se nos abrió. Solamente tienes que ir a la puerta indicada, que es Cristo Jesús. Esa puerta está abierta para nosotros. Yo lo declaro, yo lo profetizo. A ti se te revela en el nombre de Jesús que Cristo es la puerta, y esa puerta siempre va a estar abierta para ti. Si yo fuera usted, estuviera gritando, chiflando, aplaudiendo fuerte al Señor. Aplauda fuerte al Señor Jesús. Aplauda fuerte al Rey. Yo siento que esta palabra, que Cristo es nuestro verdadero destrave, que esta revelación está trayendo un verdadero destrave interior en tu mente, en tu vida. Tienes a Cristo y con Cristo lo tienes todo. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte al Rey, aplaude fuerte al Señor. Estamos completos en Cristo. Dile a la persona que tiene a tu lado, repítelo 1000 veces cuando llegas a tu casa. Estás completo, no te hace falta nada. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Se pueden sentar. Cristo nos resucitó a una nueva vida y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venidero la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo está sentado, gobernando, y dice la palabra Efesios 2:6, que nosotros estamos sentados con Cristo. ¿Cómo estamos sentados con Cristo? Se lo voy a ilustrar para que me entienda. No es que está Dios, Cristo y un poco de silla. Y ahí está mi esposa, estoy yo, están todos. No es así. Dígale a la persona que tiene, quítate eso de la cabeza porque eso es una locura. No, estamos sentados con Cristo, o sea, dentro de Cristo. O sea, dentro de Cristo estamos todos nosotros. Y como Cristo está sentado a la diestra de Dios, tenemos una palanca. Y estamos en Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, como Cristo reina, nosotros reinamos con Él. Por eso el Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes. O sea que nosotros somos reyes. Porque reyes habla de gobierno. Gobierno espiritual. Entonces nosotros gobernamos ya con Cristo. Lo que pasa es que tú no te has enterado. Y entonces como no nos hemos enterado, el diablo usa la ignorancia. Es como alguien que se le dejó un testamento de que es rico y vive como por diosero. Hasta que esa persona lea el testamento y un abogado lo instruya, mira, tú tienes que reclamar esto porque es tuyo, hacer los trámites y luchar, porque a veces hay oposición de gente que no quiere que recibas esa herencia. Amén. Tú te enteras y tú empiezas a luchar contra ese sistema que quiere impedir que la herencia que a ti legalmente te pertenece no se manifieste. No sé si me estoy dando a entender. Entonces usted tiene que enterarse, y esta palabra es eso mismo, que tú te enteres que tú estás reinando. Levante su mano y diga conmigo, yo estoy reinando con Cristo. Yo estoy sentado con Cristo. Diga conmigo, sentado es gobierno. Levante sus dos manos, diga conmigo, nunca más los principados y las potestades me van a gobernar a mí, porque ellos fueron despojados en la cruz. Y yo estoy por encima de ellos a través de Cristo Jesús. Parece que no lo creyeron. ¿Cuántos lo creen? Quiere decir que así como Cristo está por encima de todo principado y potestad, nosotros, estando en Cristo y Cristo en nosotros como iglesia, nosotros estamos por encima de todo principado y potestad demoníaca. ¿Por qué? Porque Cristo sometió todas las cosas
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1 verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, o sea, la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Entonces nosotros somos cabeza. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? La cabeza de la iglesia, ¿quién es? La cabeza de todo principado y potestad. Y la cabeza de la creación es Cristo y somos nosotros, que es la iglesia, porque Él sometió todas las cosas bajo nuestros pies. Yo pensaba que se iban a emocionar por eso. Entonces, sabemos que la oración y todo es algo espiritual, pero nosotros siempre en nuestra mente, nosotros nos imaginamos cosas. Cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual, intercediendo, estamos así, mirando los principados de abajo hacia arriba. Con esta revelación, tú vas a mirar a los principados de arriba hacia abajo, porque tú no estás aquí, tú estás allá. Tú estás aquí, estás allá. No sé cómo es, pero así es. O sea, porque estamos aquí, estamos sentados en los lugares celestiales. O sea, sentados y por debajo de nosotros están los principados y la potestad. O sea, que nuestra guerra espiritual es de arriba hacia abajo, porque Cristo sometió todas las cosas bajo nuestros pies. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Entonces, si tenemos fe en Cristo, en toda su obra, en todo su poder, en su posición, autoridad, entendemos que en Él estamos completos, que Él es la cabeza de todo principado, potestad, trono, dominio, visible e invisible. Nosotros cuando creemos esta verdad, viviremos en victoria total. Viviremos en autoridad. No tendremos una cara de lástima, sino una cara de vencedor. Gobernaremos en lo espiritual con confianza, con seguridad, con fe. El miedo se va a ir en el nombre de Jesús. No seremos débiles, seremos fuertes en Él. Levante su mano: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él es nuestra fuerza. Viviremos libre, viviremos destrabados, viviremos con la puerta abierta que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entender que si tenemos a Cristo lo vamos a tener todo. Vamos a tener esa confianza. No vamos a vivir gobernados por el mundo y por lo que diga el mundo. Vamos a ser gobernados por lo que dice la palabra del Señor, la palabra del reino de Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Vamos a orar y vamos a gobernar para que se manifieste la voluntad de Dios en la tierra, para que se manifieste su reino, para que se manifieste su justicia. ¿Saben una cosa? La tierra entera está gimiendo. Está de dolores de parto. Ese es el verdadero por qué hay terremotos. ¿Por qué hay esos fenómenos naturales? No por juicio, sino que la tierra nos está diciendo: desen cuenta, abran sus ojos, conozcan la verdad de Cristo. Cristo reconcilió el cielo y la tierra. Nosotros estamos en una tierra, no es que vamos a poseerla, ya está poseída por Cristo Jesús. Ya todas las cosas fueron reunidas en Él. Ya Él está reinando en los cielos y en la tierra. Yo no sé si esto te emociona, pero a mí me emociona como apóstol. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor en esta hora? La tierra está gimiendo. Yo quiero que se manifiesten los hijos de Dios. Yo quiero que los hijos de Dios se le manifieste Cristo, que se manifieste la gloria de Cristo, la vida de Cristo. Que dejen de vivir como derrotados y se enteren y empiezan a ver que ellos están reinando. ¿Saben una cosa? Este es el tiempo que nos manifestemos en oración, en autoridad, a través de la palabra del Señor. Grita y aplaude fuerte al Rey. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey.
Aplaude fuerte al Señor, aplaude fuerte al Rey en esta hora. Dios es bueno, Dios es grande. Amén. Pueden sentar. ¿Saben algo? Si todavía las finanzas te dominan, es que no estás ni creyendo, o sea, no estás creyendo esta verdad, ni conoces esta verdad. Porque usted no puede vivir como Lot. Amén. Viviendo por la bendición de Abraham. Usted no puede vivir por la revelación y la bendición que Dios me da a mí y a mi esposa. ¿Por qué yo sí y yo no? No es así. Usted tiene que conocer esto, creer. Porque cuando usted empieza a creer esto, ¿saben una cosa? Usted nunca más va a tener problemas financieros. No importa que no lo crean. Si usted cree esto y empieza a vivir como rey, empieza a vivir como reina, dando órdenes. A mí me va a venir esta semana esto y esto. Necesito dinero. Declaro en el nombre de Jesús que va a venir, porque en Cristo ese dinero ya está. Ese milagro ya está. Ese pago de esa deuda ya está en el nombre de Jesús. Ya la sanidad ya está en Cristo Jesús. Usted empieza a ejercer fe. El sistema se le va a oponer, pero usted va a perseverar. Si tiene que orar por algo, por 10 años, hágalo. Porque después de los 10 años va a venir más grande, va a venir más bendición. Usted lo va a disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben una cosa? Yo declaro que se levanta una generación con una fe inquebrantable. Gente vencedora, gente de fe, gente de revelación, gente de poder. Es hora de que te manifiestes. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, es hora que manifiestes al Cristo que está dentro de ti. Es hora que sea una persona de fe. ¿Cuántos dicen amén? Es un tiempo de levantarse y manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Amén. Debemos manifestar el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Allí entenderemos que el centro no somos nosotros, que el centro no es nuestra familia, que el centro es Cristo. Cristo es el que gobierna nuestra familia. Cristo es el que gobierna la iglesia. Cristo es el que gobierna la nación y las naciones. Todo está dispuesto. Todo está preparado en Cristo Jesús. Nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Pero para que esta legalidad, para que esta justicia se revele en nosotros, tenemos que tener fe. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 17 y 18. Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando tenemos fe en Cristo, conocemos a Cristo, se nos revela esto, el Cristo en nosotros, lo hacemos fluir, lo hacemos crecer, se va a manifestar la justicia de Dios a nuestro favor. Lo que es justo se activará. Es justo la salud, es justo la prosperidad, es justo la abundancia, el gozo, la felicidad, la victoria. Eso es justicia para nosotros, para los hijos de Dios. Pero tenemos que ser gente de fe. Dile a la persona que tienes que ser gente de fe. Tienes que ser gente perseverante. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a orar, y vamos a orar, y orar, y orar, para que todo sistema injusto retroceda. ¿Cuántos dicen amén? Y se establezca la justicia de Dios a favor de los hijos de Dios, a favor de la iglesia. Levante sus manos. Declaro en el nombre de Jesús que hay una activación de esa fe para que la justicia de Dios se active a tu favor, para que esa justicia se levanta en contra de nuestros adversarios. Este es un tiempo donde a partir del 31 de octubre se va a activar 21 días de milagros de justicia a favor del pueblo de Dios, a favor de la iglesia, a favor de esta nación. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? 3. 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 3
Aplaude fuerte al Señor. ¿Saben una cosa? Espere los mayores milagros. Los mayores milagros van a suceder en el mes de noviembre. La gloria postrera será mayor que la primera, te dice el Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey en esta hora? Entonces se puede sentar a partir del 31 de octubre hasta el 20 de noviembre. Se activan 21 días de milagro de justicia. Amén. Vamos a tener un devocional que espero que si Ever quiere seguir con vida y se quiere casar con Daniela, que lo tenga listo. ¿Ya lo tienes listo, Ever? Ok, ya sé, tranquilo, vas a vivir. No morirás, sino que vivirás. Un plan de 21 días de oración por milagro de justicia. Desde el 31 de octubre, el lunes. Apóstol, pero termina el ayuno el domingo, ya el lunes. Sí, papá. Sin descanso. Descansamos en diciembre. Amén. Eso es rápido. O sea, ¿para qué esperar? Desde el 31 de octubre al 20 de noviembre comenzamos mañanas de oración por milagros de justicia. ¿Cuánto quieren su milagro de justicia? Dile a la persona que tiene a tu lado, si quieres tu milagro de justicia, vence el sueño. Y es temprano, a las 7 de la mañana, no a las 5:30, porque te pueden atracar. 7 de la mañana. 7 de la mañana, vende. 7. Sujétese porque si no le cae juicio. Okay. La hora de oración va a ser de lunes a viernes de 7 a 8. Amén. Y sábado, servicio a las 8 de la mañana. ¿Escuchaste, Manuel? Ya puedes dejar de grabar. 8 de la mañana.